Cuando Ethan Grant era joven, hubo una mujer a la que amó. El día que Sarah regresó al país tras finalizar su divorcio, yo fui olvidada bajo un aguacero torrencial. Le pedí prestado un paraguas a una trabajadora de limpieza que pasaba y luego fui al aeropuerto a comprar el próximo vuelo disponible. No me importaba a dónde iba, cualquier lugar estaba bien mientras no fuera un sitio con Ethan y Sarah. A las 6 de la tarde llegó el auto de Ethan a casa, pero no fue su esposa Emily quien salió a recibirlo, sino una empleada doméstica. Fue entonces cuando lo recordó. Había olvidado recogerla en el mercado, se había distraído pensando en Sarah, pero no le dio mayor importancia. Su esposa era por naturaleza gentil y de hablar suave, nunca se enojaría por algo tan trivial. A las 7 de la tarde la lluvia se detuvo, pero ya estaba completamente oscuro, y Emily aún no había regresado. Ethan empezó a sentir una inquietud extraña que crecía, la llamó 3 veces, la primera no respondió. La segunda y tercera vez la llamada ni siquiera entró, la tormenta había llegado de repente y el cielo se volvió negro casi al instante. Me había refugiado bajo el alero de un edificio cercano, empapada y desorientada, mirando la lluvia incesante con la mirada perdida. Una hora antes, Ethan había dicho que vendría a buscarme para llevarme a casa, pero ahora no había ni rastro de él. Una por una, las chicas a mi alrededor que también esperaban a que pasara la lluvia eran recogidas por sus novios o esposos. Les sostenían los paraguas con manos cuidadosas, protegiéndolas de la lluvia. Imaginé que Ethan debía estar haciendo lo mismo por Sarah en ese momento. Ella era la mujer que había amado cuando era joven, la que perdió por un giro del destino. Había oído que sufrió mucho durante su matrimonio y los 3 meses que duró su batalla de divorcio. Además, su madre había fallecido. Ethan estaba tan preocupado que muchas veces no podía dormir por las noches, suspirando y dándole vueltas al asunto constantemente. Hoy era el día en que Sarah finalmente regresaba a casa tras su divorcio. Esa mañana Ethan se había duchado. Y se había puesto un traje recién hecho a la medida, la corbata que llevaba tenía un sutil patrón de mandala. Desde que nos casamos, yo me ocupaba de todo para él. Su comida, su ropa, su vida diaria, pero esa corbata no era una que yo le hubiera comprado. La lluvia caía sin parar, golpeando como frijoles en una sartén caliente. Pero de pronto mi corazón se quedó en silencio. Sonriendo, saludé a una trabajadora de limpieza que pasaba. E intercambié los mariscos frescos que acababa de comprar por el paraguas viejo que ella llevaba. Se mostró encantada, y yo no pude evitar sonreír también. El paraguas estaba desgastado, pero protegía del viento y la lluvia mejor que un hombre que seguía sin aparecer. Salí del mercado y tomé un taxi al azar junto a la carretera. Al llegar al aeropuerto me di cuenta de que no tenía a dónde ir. La única familia que me quedaba era mi abuela, pero si iba con ella sabría de inmediato que algo andaba mal. No quería preocuparla, así que al final simplemente compré el vuelo más próximo, no me importaba el destino. Cualquier lugar servía mientras no estuvieran Ethan ni Sarah. 3 años de matrimonio y Sarah se había infiltrado en cada rincón de mi vida. Como el aire, silenciosa, invisible, pero en todas partes. Ya no quería soportarlo más. Justo antes de abordar el avión, mi teléfono sonó de pronto. Era Ethan llamando. Lo pensé un momento, pero no contesté. Cuando dejó de sonar, bloqueé su número. Ethan regresó a casa a las 6. Cuando el auto se detuvo, solo la empleada salió a recibirlo. Dudó un momento, se quitó el abrigo pero no lo entregó, en cambio lo colgó en su brazo. ¿Dónde está mi esposa? ¿Aún no ha regresado?, preguntó. Se quedó paralizado. Fue entonces cuando por fin recordó que Emily había ido al mercado, y que había dicho que luego iría a recogerlo. Para que volvieran a casa juntos. Pero cuando Sarah se desplomó de dolor frente a la tumba de su madre, Ethan la llevó de urgencia al hospital. Y se olvidó por completo de recoger a su esposa. Miró la lluvia torrencial y una ligera culpa se coló en su corazón. ¿Estaría Emily enojada? Pero apenas pensó eso, Ethan sonrió y negó con la cabeza. Nunca había conocido a alguien más gentil o comprensiva. Que su esposa, ella nunca se molestaba por cosas así. Señor, parece que se mojó con la lluvia, debería subir a darse un baño caliente. Le recordó en voz baja la empleada. Ethan asintió. Si mi esposa regresa, dígale que estoy arriba. Subió a darse una ducha caliente, pero por alguna razón que no lograba explicar, incluso empapado en agua caliente, no lograba calmarse. Al salir del baño se sintió algo congestionado y fue a buscar medicina para el resfriado, pero no encontró el botiquín por ningún lado. Miró la hora, casi las 7 de la tarde, Emily aún no había regresado. Afuera parecía que la lluvia se había detenido, pero el cielo solo se había oscurecido más.
Sacó su teléfono y llamó a Emily. El tono sonó durante mucho tiempo pero nadie respondió. Al final colgó él mismo. Ethan frunció el ceño. Esto nunca había pasado antes. Emily nunca ignoraba sus llamadas. Quizás estaba atrapada en el tráfico por la lluvia. O tal vez hubo un pequeño accidente en la carretera. El pensamiento le apretó el pecho de repente, y rápidamente volvió a llamar. Pero la llamada que antes había entrado, ahora ni siquiera se conectaba. Su ceño se profundizó y su rostro se volvió lentamente frío. Contuvo el enfado e intentó por tercera vez, otra vez sin éxito. Se quedó parado sosteniendo el teléfono durante un buen rato. Luego buscó casualmente el motivo en internet. Resulta que cuando pasa esto usualmente significa que la otra persona te ha bloqueado. Ethan soltó una risa suave e incrédula. Quizás debería retractarse de lo que dijo sobre nunca haber conocido a alguien más gentil o comprensiva que su esposa. Para cuando el avión aterrizó en esa ciudad desconocida ya era de noche. Cuando volvió la señal, mi teléfono se llenó de mensajes nuevos. Noté una serie de textos de un número desconocido. Hola Emily, soy Sara. Escuché que tú y Ethan pelearon por mi culpa. Y que no has regresado a casa. Estoy muy preocupada y sinceramente lo siento. Creo que debería explicarte lo de Ethan y yo. A él le gusté alguna vez, pero fue hace años. Siempre me ha llamado hermana mayor, y yo siempre lo traté como a un hermano menor. Nunca quise interponerme entre ustedes dos, esa nunca fue mi intención. Nadie desea más que yo que Ethan sea feliz. Emily, después de leer esto, ¿podrías llamarlo o al menos hacernos saber que estás bien? Me pareció ridículo. Si realmente les preocupara mi seguridad, había miles de formas de encontrarme con los recursos que tenía Ethan. Buscar mi información con mi número de identificación sería facilísimo. Pero después de que me fui, la primera en contactarme no fue la policía, fue Sara. Estaba completamente harta de la vida que llevaba. Cada pequeño movimiento mío, Sara lo sabía casi al instante. No respondí, pero Sara insistió. Me llamó. Contesté. Hubo un largo silencio al otro lado, luego una risa baja, y momentos después se oyó la voz de Sara. Así que no eres tan tranquila como Ethan decía. Vaya que te lo aguantaste, ¿eh? 3 años y recién ahora haces un escándalo, Emily. Luego dijo mi nombre y agregó. Ya que estás tan dispuesta a hacerte a un lado por tu cuenta, me aseguraré de que Ethan te dé un poco más en el acuerdo de divorcio. Sonreí. Señorita Sara, ya te has divorciado una vez y pasaste por una dura batalla legal, seguro que ahora tienes mucha experiencia. Eso es bueno. Si me dan más dinero, te invito a un café. Y con eso, colgué la llamada y bloqueé el número de inmediato. Activé filtros para todas las llamadas desconocidas. Al tercer día desde que salí de casa, Ethan finalmente llamó a mi abuela. Mi única pariente viva, que vivía a miles de kilómetros. Tras una charla trivial, mencionó mi nombre con cautela. Emily comentó que quería visitarte el otro día, dijo. No es necesario, respondió mi abuela. Estoy perfectamente bien. Ese viaje sería muy cansado para ella. Ethan sostuvo el teléfono. Desde la gran terraza podía ver el sol ponerse en el oeste. Y sentía que su corazón se hundía junto con él. Por supuesto, había asumido que Emily debía haber ido a casa de su abuela. En un arranque de enojo, después de todo, no tenía a nadie más. Ese era el único lugar al que podía ir. Pero no había ido allí. Entonces, ¿dónde había estado Emily todos esos días? Se giró y notó un detalle familiar. El tocador, impecable como siempre, pero esta vez su peine no estaba guardado. Caminó hacia él y lo tomó. Unos cuantos cabellos largos estaban enredados en los dientes del peine. El cabello de Emily siempre había sido espeso y negro. Nunca se lo había teñido ni rizado. Ethan apretó el peine, sus pensamientos agitados, la mirada perdida. No fue hasta que Sara llamó por segunda vez que reaccionó. Ethan, su suave voz flotó por el altavoz. Acabo de pasar por tu jardín. Las rosas están todas marchitas. Deberías pedirle al jardinero que las limpie. Ya no se ven bien. No hace falta, dijo él, rechazándola directamente por primera vez. Hubo un momento de silencio de su parte, como si la hubiera tomado por sorpresa, pero pronto continuó. Ethan, ¿estás enojado? Entiendo que esta es tu casa y la de Emily. Por supuesto, depende de ustedes. Su voz temblaba al final. Apenas conteniendo el llanto. El corazón de Ethan se ablandó otra vez. No quise decir eso, hermana. ¿Has tenido noticias de Emily?
No, todo es culpa mía, no debí haber vuelto. Sara empezó a llorar al otro lado de la línea, sollozos pequeños y entrecortados. Pero en vez de compasión, Ethan de repente se sintió irritado. Emily rara vez lloraba, solo la noche de su boda, cuando le dolía, había llorado en sus brazos. Y la única otra vez fue en su primer año de casados, cuando él olvidó su cumpleaños. Se había ido de repente al extranjero porque el entonces esposo de Sara la había golpeado, estaba demasiado preocupado. Ethan no podía explicarlo, pero cuanto más pensaba, más frustrado se sentía. ¿En 3 años de matrimonio? Nunca se había dado cuenta de que Emily pudiera ser tan terca o decidida. Caminó hacia la cama y se sentó. Tras un largo momento de duda, decidió llamar a la única amiga cercana de Emily. La amiga se mostró sorprendida. Y dijo que no había tenido noticias de ella y que tampoco había visitado su ciudad. Cuando Ethan colgó, su mano temblaba levemente. Encendió un cigarrillo, pero no lo fumó. Emily siempre había sido muy exigente con la limpieza. Cuando estaba en casa, no había ni rastro de olor extraño en toda la casa. Entonces el teléfono volvió a sonar. Era una llamada de línea fija desde un número desconocido. Normalmente habría ignorado algo así, pero esta vez respondió de inmediato. Su voz tembló un poco. «Soy yo, Ethan». «Ethan», contestó la voz de Emily, tranquila y firme, aunque algo en ella sonaba lejano. Por una vez, el usualmente sereno y callado Ethan sonó inusualmente tajante. «Emily, no eres una niña huyendo de casa. Ese tipo de cosas inmaduras las hace un niño de 3 años. ¿Tienes idea del daño que esto podría causar a la familia Grant si la gente se entera?» «Lo siento». Ethan apretó el teléfono con más fuerza y aflojó su corbata, pero a pesar de su tono duro, sentía como si se le hubiera quitado una pesada piedra del pecho. «Si sabes que está mal, entonces vuelve», dijo, suavizando un poco la voz. «Ethan, llamé por otra cosa». «¿Qué pasa?» «Te envié algo por correo. Deberías haberlo recibido ya». «¿Qué podrías tener que enviar por correo? Podías haberlo traído a casa contigo». Su tono seguía siendo suave y equilibrado. «No voy a volver. Solo asegúrate de firmarlo después de leerlo. Si no significa nada para ti, solo firma al final. Te llamaré de nuevo en 2 días. Este teléfono es de otra persona. Por favor, no me llames de vuelta, no podré contestar». «Emily, ¿de qué estás hablando?» Ethan sintió como su corazón, que apenas comenzaba a relajarse, volvía a encogerse. «He estado casado contigo 3 años. Ethan y yo no hemos sido muy felices, así que divorciémonos». Ethan no dijo nada, y Emily tampoco. Como si esperara educadamente su respuesta. «¿Dónde estás?» «Eso no importa». Ethan miró por la ventana al cielo que oscurecía en silencio. «Emily, ¿esto qué es, una especie de rabieta?» Al otro lado, ella no dijo nada más, solo pareció dejar escapar una risa baja, casi amarga, y luego colgó. Ethan intentó devolver la llamada por reflejo, pero cuando alguien contestó, era una mujer mayor desconocida que hablaba en un dialecto que Ethan no reconocía. No entendió ni una palabra. Solo pudo disculparse antes de colgar. El anochecer cayó pesadamente sobre todo y Ethan permaneció inmóvil en esa creciente penumbra. En los 3 años de matrimonio, Emily había sido como un vaso de agua tibia mantenida a 45 grados. Nunca demasiado caliente ni demasiado fría. Nunca se enojaba, jamás alzaba la voz, siempre hablaba con suavidad. Todos la querían, todos la elogiaban, tanto que Ethan casi había olvidado que su matrimonio comenzó. No por amor, sino por un antiguo resentimiento entre sus familias. Alguien que consiguió un asiento en la mesa de los Grant. Basándose en un favor tan pequeño del pasado, ¿cómo podía haber sido realmente tan inocente y de buen corazón como aparentaba? Ethan se giró y fue hacia el tocador, finalmente dejando el peine que había estado apretando. En el espejo vio la profunda arruga en su ceño, una tormenta de ira ardiendo en sus ojos. Nunca fue alguien que mostrara emociones, pero ahora algo tan aparentemente trivial había sacudido por completo su compostura. Rápidamente se recompuso, recuperó su expresión fría habitual y salió del dormitorio principal rumbo a la planta baja. Sara le llamó desde la sala y él solo respondió con un murmullo. Luego le pidió a la empleada que le trajera los paquetes que habían sido entregados ese día. De la pila, eligió el sobreenviado por Emily y lo abrió. Sara estaba cerca y soltó un pequeño jadeo de sorpresa.
Sin cambiar de expresión, Ethan rompió los papeles del divorcio por la mitad. Y los arrojó a la basura. Ethan, dijo Sarah suavemente, acercándose para tirar suavemente de su manga. No te enfades. Emily probablemente actuó por impulso. Siempre ha sido sensible y razonable. Seguro que es culpa mía. Si no hubiera regresado, si no te hubiera causado molestias, nada de esto habría pasado. ¿Y qué tiene que ver contigo? La voz de Ethan era fría. La inmadura es ella. ¿Y no es porque tú la malacostumbraste? Sarah soltó una risa forzada. He oído todo sobre lo enamorados que estaban ustedes dos mientras yo estaba en el extranjero. Su voz se quebró antes de terminar. Y de repente estalló en lágrimas. Ethan soltó una risa fría. ¿Por qué me casé con ella? Aunque nadie más lo sepa, tú deberías. Sarah lo miró entre lágrimas. Ethan, ¿fue realmente por mí? Él no respondió, solo retiró suavemente su manga de su agarre. Tengo cosas que hacer. ¿Quieres que el chofer te lleve a casa o te quedarás aquí esta noche? Sarah se secó los ojos. Esperaré aquí por ti. Después de todo lo que pasó entre tú y Emily, no podría dormir de todos modos. Ethan asintió, le pidió a la empleada que preparara una habitación de invitados, pidió al chofer que alistara el auto y se marchó. Sarah lo vio irse, luego miró los papeles de divorcio triturados en la basura. Apretó los labios en una línea delgada y se sentó lentamente en el sofá. ¿Por qué Ethan había roto el acuerdo de divorcio? No parecía un hombre que tuviera intención de divorciarse en absoluto. El día que me fui. Ya lo sabía, si Ethan quería encontrar a alguien, sería muy fácil. Todo dependía de si quería o no. Así que cuando vi a Ethan frente a la casa de huéspedes ese día, no me sorprendí. Era principios de otoño, y llevaba una gabardina gris clara. Apoyado contra el coche, fumando. Era apuesto y alto, cada movimiento lleno de magnetismo tranquilo. En comparación, yo me veía especialmente sencilla, con un vestido holgado de algodón y lino, el cabello recogido con un pañuelo. Sin maquillaje y con bolsas de supermercado en la mano. Parecía más una sirvienta de una vieja mansión. Cuando recién nos casamos, solía sentirme inferior, pero con el tiempo lo superé. Así como un simple salteado casero nunca se sirve en un banquete lujoso, Ethan y yo fuimos un mal emparejamiento desde el principio. Él apagó el cigarrillo y me miró con calma. Yo dejé la bolsa de compras que tenía en la mano. Ethan miró su reloj, su voz como siempre baja y fría. Prepara tus cosas. 30 minutos deberían bastar. ¿Lo firmaste? Le extendí la mano. Dame los papeles del divorcio, volveré contigo y podemos hacer los trámites. La mirada pálida y distante de Ethan no revelaba mucha emoción, pero sus ojos se habían oscurecido ligeramente. Ahora no es el mejor momento para anunciar nuestro divorcio públicamente, así que mantengámoslo en secreto por ahora. Mientras los trámites estén casi listos, es suficiente, ya sabes. La próxima semana es la celebración del aniversario de la empresa. Tendrás que asistir conmigo. Una leve sonrisa torcida se dibujó en la comisura de sus labios, una sonrisa afilada con ironía. Calculaste esto con mucha precisión, pero deberías saber que no soy alguien fácil de manipular. No dije nada, simplemente lo miré. Habíamos compartido todo lo que una pareja casada puede compartir. Pero mientras un hombre puede separar el sexo del amor, una mujer muchas veces no puede. Esa lluvia no empapó mi cuerpo, empapó mi corazón. Un tipo de frío que Ethan nunca entendería, porque nunca me amó de verdad. Si firmas los papeles del divorcio, asistiré contigo a la celebración del aniversario. Cooperaré con todo lo que la empresa necesite, dije mirándolo. Con la misma suave sonrisa que solía darle hace tiempo. Ethan, esto no te duele en lo más mínimo. Me miró durante un largo momento y finalmente asintió. Después de la celebración de la empresa la próxima semana, firmaré. No regresé a casa con Ethan. Solo volví a la capital el día antes de la celebración. Y para evitar rumores o chismes sobre una crisis matrimonial, envió su propio coche a recogerme al aeropuerto y llevarme a la casa conyugal. Cuando bajé del coche, Sarah me recibió en la puerta como una anfitriona. Emily, por fin estás de vuelta, dijo, acercándose rápidamente para tomarme la mano. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. La miré con frialdad, su ropa, su maquillaje, cada accesorio estaba claramente preparado con esmero. Elegante en esa forma sutil y pulida que solo las mujeres ricas parecen dominar, parecía la perfecta señora de la casa. Recibiendo a una invitada.
No dije nada. Simplemente retiré mi mano. Sus uñas estaban impecablemente arregladas. Sus dedos pálidos adornados con un anillo de piedras preciosas y una alianza de diamantes. Mi mano, en contraste, no llevaba nada. Hacía tiempo que me había quitado el anillo de bodas, incluso tenía un callo fino en el centro de la palma. Cuando supe por primera vez de la existencia de Sara, tontamente me comparé en secreto con ella. Pero ahora, no importaba cuán hermosa o majestuosa se viera, no sentía ni una sola emoción en mi interior. No la miré de nuevo, no respondí. Solo pasé junto a ella con la bolsa del supermercado en la mano. Sara se mordió el labio, claramente avergonzada. La empleada se acercó. Señora, déjeme llevarle eso. Sonreí y evité su mano. No hace falta. La empleada no se atrevió a insistir. Miró incómoda a Ethan. Déjala, dijo él, apartando la mirada y caminando hacia el edificio principal. Pero no lo seguí a la casa principal. En su lugar, me dirigí directamente al anexo de invitados. Fue entonces cuando Ethan finalmente perdió los estribos, justo delante del personal. Había hecho algo que lo hizo quedar mal tanto a él como a Sara. No dejé de caminar, no respondí. Ya no tenía ningún deseo de hablar con Ethan. Todo lo que quería ahora era que terminara rápido la celebración de la empresa, para que este matrimonio terminara aún más rápido. Cuando Ethan y yo entramos al salón del banquete del brazo, la velada ya estaba en pleno apogeo. Él actuaba como el esposo perfecto y atento, y yo, como siempre, representaba el papel de la esposa elegante y encantadora que todos elogiaban. Mientras conversábamos con los invitados, mantenía nuestros dedos entrelazados. Ocasionalmente me miraba con ternura. Yo bajaba la mirada y sonreía en respuesta. Pero donde antes esa sonrisa era tímida y feliz, esa noche no era más que una máscara. Detestaba esa versión de mí misma, y lo despreciaba aún más a él. Todo lo que quería era que terminara. Pero justo cuando la cena estaba por terminar, me sirvieron un plato. Un simple pescado estofado cuyo delicado aroma subió, punzante y familiar. Una oleada de náuseas recorrió violentamente mi estómago. Me levanté de golpe y corrí al baño, vomitando hasta que la cabeza me dio vueltas. Cuando intenté incorporarme, mi visión se volvió negra y me desmayé. Para cuando abrí los ojos de nuevo. Ya estaba en el hospital. Muchos miembros de la familia Grant se habían reunido. Ethan estaba sentado junto a mi cama, sosteniéndome la mano. Su rostro mostraba una alegría rara. Emily, ¿sabes que estás embarazada?, dijo. Exactamente 45 días. Su voz era baja y suave. Como si tuviera miedo de asustarme. Ese tipo de ternura en Ethan era rara, tan rara que por un momento me sentí desorientada. En 3 años de matrimonio, los momentos como ese se podían contar con una mano. Y durante esos 3 años apenas había visto a Sara. Sin embargo, cada vez que la veía, la trataba con ese cuidado inconfundible. Esa ternura, se la daba a ella. Simplemente porque era la mujer que amaba. En cuanto a mí, cualquier amabilidad que me mostrara no era realmente para mí. Y ahora solo era por el hijo que yo llevaba en el vientre. Tu abuela ya sabe del embarazo, dijo Ethan, aún sosteniéndome la mano, con una sonrisa suave. Ya mandé a alguien a buscarla. Estaba tan feliz que lloró por teléfono. Las lágrimas brotaron repentinamente de mis ojos. 3 años de matrimonio sin un hijo siempre había sido una preocupación para mi abuela, pero ella nunca supo que la razón por la que no quedé embarazada fue porque Ethan no quería hijos. Decía que quería unos años más solo para los dos. Siempre había sido cuidadoso, casi obsesivamente, con la anticoncepción. Entonces, ¿por qué ahora estaba tan feliz? Después de que la familia Grant se fue, la habitación quedó en silencio. Ethan me trajo un vaso de agua. Ya no hablemos de divorcio, dijo, deberías concentrarte en tu salud y en el bebé. Aparté el vaso tibio. No quiero a este niño. No hubo ni el más mínimo cambio en la expresión de Ethan. Bajó la cabeza y me miró desde arriba. Entonces díselo tú misma a tu abuela. Si estás dispuesta a romperle el corazón a su edad, adelante. Ethan estaba seguro de que yo volvería a ceder, sacrificándome de nuevo solo para no preocupar a mi abuela. Pero se le olvidaba algo. Cuando era joven, mi abuela se había rebelado contra su familia y rompió un compromiso con un atleta de nivel nacional. Huyó de un matrimonio forzado y escapó sola a casa de unos parientes a 1000 kilómetros. Cuando su esposo luego se volvió adicto, lo dejó limpiamente y se llevó en secreto a su única hija.
Ahora puede parecer una anciana suave e inofensiva, sin fuerzas para luchar. Pero yo sé la verdad. Si alguna vez se entera de lo que Ethan me hizo, apoyará cada una de mis decisiones. Ethan dejó de lado todas sus obligaciones laborales y se quedó a mi lado. La noticia de que me había desmayado durante la celebración del aniversario y estaba embarazada se había esparcido como pólvora. La prensa abarrotaba la entrada del hospital día y noche. El día que me dieron el alta, la familia Grant envió una caravana entera a recogerme. La gente decía que tenía suerte, nacida en una familia común, casada con los Grant, un esposo amoroso, suegros atentos y ahora un bebé en camino. Me llamaban una ganadora en la vida. ¡Qué broma! El mundo juzga el valor de una mujer por las cartas que le reparte un hombre, nadie mira más allá. Nadie pregunta cómo es su verdadera vida, cuánta oscuridad podría estar ahogándola. Sarah ya se había ido de Pekín, su familia quería que regresara y viviera con ellos a largo plazo. En el coche, Ethan me tomó de la mano. Desde el principio te dije que entre Sarah y yo no había nada romántico. Crecimos juntos, de pequeños. Una vez se abrió la frente protegiéndome. Todavía tiene la cicatriz. Sí, me gustaba cuando era joven, pero ahora solo la veo como una hermana, Emily. No hay razón para que te alteres por algo tan trivial. Luego añadió, pero como claramente te afecta, tendré más cuidado en el futuro. No volveré a reunirme con Sarah en privado ni tendré más contacto con ella. Ethan extendió los brazos y sostuvo mis hombros, intentando abrazarme. Terminemos con todo esto, ¿sí? Ahora que tenemos un bebé, criémoslo juntos. Vivamos una buena vida, los tres. Y honestamente, en ese momento, casi le creí. Había oído que cuando una mujer está embarazada, su cuerpo produce una hormona que la hace proteger instintivamente al embrión, incluso a costa de todo lo demás. En estos días, había vacilado, me sentía dividida, en conflicto, sacudida. Mi abuela también había hablado conmigo. Me dijo, un esposo puede ser de otra, pero un hijo siempre es tuyo. Y sinceramente, por un momento lo consideré. Tal vez este embarazo era una última oportunidad que el cielo le daba a Ethan y a mí. Ninguna mujer quiere realmente destruir a su propio hijo, yo no era la excepción. Pero justo cuando empecé a dudar, Sarah encontró la manera de contactarme. ¿Sabes?, preguntó, ¿por qué Ethan dejó de usar protección hace medio año? Me congelé. Ahora que lo mencionaba, fue más o menos en esa época cuando dejó de tener cuidado. Porque fue cuando decidí divorciarme, dijo. Probablemente pienses que si ya había tomado la decisión, Ethan sería aún más cuidadoso para evitar un hijo. Sarah rió de repente, fue una risa aguda, amarga, que me rasgó los nervios. Emily, dijo, yo no puedo tener hijos. Si pudiera, ¿crees que Ethan habría aceptado casarse contigo? ¿Entiendes ahora de dónde viene tu bebé? Nunca fue por ti. Ese niño está aquí solo para abrirme camino a mí. Hizo una pausa, luego añadió, no pensaba decirte esto ahora. Iba a esperar a que naciera el bebé, a que todo estuviera en su sitio. Pero cambié de opinión. Si no puedo tener lo que quiero, prefiero quemarlo todo antes que dejarte dar a luz al hijo de Ethan. Me quedé allí helada, como si el frío entrara por mis pies y se apoderara de todo mi cuerpo. Pero curiosamente, no lloré. En su lugar, sentí algo parecido a un alivio silencioso. En ese instante supe con claridad que toda emoción, todo apego que tenía por Ethan había desaparecido, por completo y sin esfuerzo. Como desprender una segunda piel. ¿Alguna vez pensaste, pregunté lentamente, qué pasaría si no te hubiera escuchado? ¿Y si hubiera insistido en tener este hijo? No lo harías, dijo, no eres así. Pareces dulce, tolerante, de voz suave. Pero en el fondo, no soportas ni un grano de arena en el ojo. Sonreí. Gracias, Sarah, por decírmelo. Emily, por favor no me odies, dijo. Es solo que, lo amo demasiado. ¿Sabes cómo es? El amor siempre es egoísta, siempre es ciego. No respondí. Colgué el teléfono, caminé hacia la ventana y miré el jardín al atardecer. Casi todas las rosas se habían marchitado. Un viento frío sopló. Y la última flor, aferrada a una rama desnuda, finalmente cayó al suelo. La flor había caído, y con ella, el sueño también debía terminar. La última vez que Ethan y yo cenamos juntos, llevaba un vestido verde claro. Él se detuvo al verlo, le resultaba familiar. Tardó un momento en recordarlo. Sí, llevaba algo parecido la primera vez que nos conocimos.
En aquel entonces, acababa de perder una amarga pelea con su familia. Sara, devastada, había aceptado un matrimonio arreglado en el extranjero. Ethan había acudido a verme a regañadientes, buscando una excusa para rechazar el compromiso. Pero antes de que pudiera decir algo hiriente, yo ya había empezado a llorar. Nunca había visto llorar a una chica así. Mis ojos eran grandes y las lágrimas se acumulaban largo rato antes de caer en gotas silenciosas. Sollozando, me disculpé, lo siento, no sabía que te obligaron a venir a conocerme. Volveré a casa y le diré a los mayores que cancelen el compromiso. Él había sido quien habló cruelmente, y sin embargo yo era la que lloraba, disculpándome por incomodarlo. Me observó quieta, llorando, y accidentalmente derramé una taza de café. La mancha se extendió por mi vestido verde claro. Me agaché a limpiarla, las lágrimas cayendo sin parar. De alguna forma, en ese momento, algo en él se conmovió. Tal vez fue la desesperanza del amor perdido o la idea de que Sara se casara con otro. Pero al mirarme, torpe, llorosa, disculpándome, sintió una rendición silenciosa. Una impotencia que le hacía querer dejarse llevar por la corriente. «Eres Emily Chen, ¿verdad?», preguntó. Lo miré, sorprendida. Asentí, suavemente. «Sí. Quiero casarme contigo». Ella apretó el dobladillo de su falda, cerrando los labios, sus largas pestañas rizadas bajaron, ocultando el enrojecimiento de sus ojos. Asintió ligeramente, casi imperceptible, pero su rostro se tiñó de rojo. «Entonces, casémonos», dijo él. Sus ojos se abrieron de inmediato, llenos de pánico e incredulidad. «Pero si tú acabas de...». Sonreí, recostándome con gracia en la silla, mirándolo con desgano. La familia Grant siempre tuvo buenos genes, y en aquel entonces Ethan aún era joven, lleno de energía con un toque de encanto y travesura. Le sonreí así, y se puso completamente nervioso. «Solo te estaba tomando el pelo, señorita Chen», dije. «No vayas a chivarte con mi abuela». Negó rápidamente con la cabeza. «No lo haré. No diré nada». Sus orejas se pusieron rojas y ya no se atrevió a mirarme. Después de la cita, me acompañó a casa. Al bajarme del coche, me sostuvo la mano. 3 meses después, nos comprometimos. 7 meses después, me casé con él. Y ahora, tras 3 años de matrimonio, estaba embarazada de nuestro hijo. Ethan sintió algo desconocido agitarse en su pecho. Ese niño había llegado justo como lo había planeado, a tiempo. Debería haberse sentido feliz, y sin embargo, esa alegría parecía extrañamente contaminada por algo que no sabía nombrar. Últimamente, se preguntaba si el bebé sería niño o niña. Por supuesto, lo ideal sería un niño. Pero si era niña y se parecía a Emily, bueno, tampoco estaría mal. Pero ¿por qué deseaba que el bebé se pareciera a ella? En su plan original, ese niño debía crecer llamando mamá a Sara. Ethan tenía una vaga sensación de que algo empezaba a salirse de su control, y sin embargo no quería detenerlo. No quería refrenarse. De algún modo, deseaba dejarse caer por completo. Esa noche, yo cociné la cena. No había tenido náuseas ese día y me sentía bien, así que Ethan no puso objeciones. Incluso tomé un pequeño sorbo de vino seguro para el embarazo. Con el leve mareo, Ethan me encontró inusualmente hermosa esa noche. «¿Te maquillaste?», dijo. «Solo un poco», sonreí. «¿No es bonito este tono de labial?». «Sí, lo es», él también sonrió. Con los ojos curvados en una sonrisa, se puso de pie y caminó detrás de mí, apoyando ambas manos en los brazos de mi silla, inclinándose. Su cuerpo alto me envolvía. Su nariz rozó mi sien, su voz era baja e íntima. «Le pedí a la ama de llaves que llevara tus cosas de nuevo al dormitorio principal». No asentí. Tampoco negué. Simplemente levanté mi copa y la choqué con la suya. Más tarde salimos a caminar por el jardín. La luna brillaba y las estrellas estaban esparcidas por el cielo. Los pétalos marchitos de rosa cubrían el césped. Estuve callada todo el camino, el dobladillo de mi largo vestido ondeando suavemente con la brisa de principios de otoño. Ethan me seguía, algo ebrio ahora, sintiendo que la escena tenía la serena belleza de una pintura, como si el tiempo se hubiese detenido. Si regresé o no al dormitorio principal esa noche, no lo supo con certeza. Durmió profundamente, mejor que en mucho tiempo. Cuando despertó, ya era mediodía del día siguiente. Se giró instintivamente, extendiendo la mano hacia el otro lado de la cama. Le dolía un poco la cabeza por el vino.
Se sentó con esfuerzo, la habitación estaba vacía. Solo había una almohada en la cama. No había vuelto la noche anterior. Lo que Ethan no sabía era que no sería solo esa noche. A partir de ese día, en todas las noches y días por venir, nunca volvería a esa habitación. Después del procedimiento, mi abuela me esperaba para llevarme a casa. Iba envuelta en un abrigo grueso, pero no podía dejar de temblar. La anestesia ya había pasado, y un dolor profundo comenzaba a agitarse en mi abdomen bajo. Mi abuela colocó con ternura una compresa tibia sobre mí. Me sostuvo la mano con fuerza, y la seguí a casa. Su espalda estaba algo encorvada y sus piernas se habían debilitado con los años. Pero su mano seguía cálida y fuerte, como si me prestara todo el valor que necesitaba para seguir adelante. En aquel entonces, ya había dejado claro a la familia Grant que no queríamos ningún tipo de favor devuelto. Mi abuela entendía mejor que nadie que las personas de mundos distintos no siempre encajan. Incluso ahora, cuando todo había llegado a esto, no culpaba a nadie. Solo dijo, solo me duele por ti. Me apoyé en su hombro y bromeé suavemente, si te duele por mí, hazme tu flan de huevo. Hace siglos que no lo como. Desde ahora, dijo con dulzura, la abuela te lo hará todos los días. Caminé del brazo con ella. Me sostenía con una fuerza serena. El sol del mediodía se derramaba sobre nuestros hombros, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo cálido otra vez. Al acercarnos a la entrada del hospital, vi el coche de Ethan estacionado al frente. Bajó con expresión fría, los labios tensos. Mi abuela instintivamente se movió para protegerme detrás de ella, pero yo negué ligeramente con la cabeza. Ethan se acercó rápidamente y me sujetó por los hombros. ¿Dónde está el bebé, Emily? ¿Lo abortaste? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudiste? Sus manos se apretaron sobre mis hombros. Podía ver la palidez de su rostro, el rubor de la ira y la incredulidad ascendiendo bajo su piel. Sus ojos estaban llenos de furia y algo que parecía dolor. ¿Duele? Le pregunté, suavemente. Bien. Tal vez así entiendas un poco. Fui quitando sus dedos de mí, uno por uno. Por favor, firma los papeles, dije. Terminemos con este divorcio. No me voy a divorciar de ti, dijo Ethan, cada palabra fría y cortante. Lo miré sorprendida, pero ya no quedaba emoción en mí. Entonces lo llevaremos a los tribunales. Si quieres convertir esto en un escándalo público, dejar que todos esos cuentos de hadas sobre nosotros se vuelvan chismes de sobremesa, no me importa. Le dediqué una sonrisa plana y sin sentido. Iré con eso. Ethan parecía querer seguir discutiendo, pero justo entonces sonó su teléfono. Escuché débilmente el nombre de Sara. Su rostro cambió al instante. Entiendo. Iré de inmediato, dijo al teléfono, con voz tensa y apresurada. Colgó y me miró de nuevo. Emily, espérame. Tenemos que hablar de esto. Pero no lo esperé. Fui directamente a ver a la señora Grant. No oculté nada. Tampoco exageré. Simplemente repetí palabra por palabra lo que Sara me había dicho hace años. La señora Grant no podía aceptar la infertilidad de Sara y se convirtió en la villana que rompió el romance de su hijo. Eventualmente, bajo presión de los mayores, me aceptó a regañadientes como nuera. Estos 3 años, no había sido ni cálida ni fría conmigo, pero nunca cruel. Sinceramente se alegró al enterarse de que estaba embarazada. Pero ahora el bebé ya no estaba. Pensé que incluso si me odiaba, odiaría más a Sara. Sara quizá esperaba reavivar su relación con Ethan, pero probablemente nunca volvería a pasar por la señora Grant. Sara dijo algo que era absolutamente cierto, yo nunca fui del tipo perdonador ni generoso. Era rencorosa. Quería que la persona que amaba no viera a nadie más que a mí. Y quería que quienes me lastimaban sufrieran, que no encontraran ni alegría ni paz, porque ellos no tuvieron piedad al herirme. La señora Grant era una mujer implacable cuando debía serlo, como cuando obligó a Sara a casarse lejos. Esta vez también actuó con rapidez. Ethan y yo pusimos fin legalmente a nuestro matrimonio. Bajo toda la presión de la señora Grant, Sara se derrumbó. La forzaron a casarse de nuevo y escuché que incluso intentó suicidarse. Ethan se quedó a su lado en el hospital un día y una noche completos. También escuché que, en su furia, intentó llevársela. La señora Grant estaba tan furiosa que le dio 2 bofetadas y lo amenazó con desheredarlo y echarlo de la familia. Pero nada de eso tenía ya que ver conmigo. Seguí a mi abuela de vuelta a su pequeño pueblo, a 1000 kilómetros de distancia.
Renovamos su casita con patio y planeamos llenar el jardín de rosas en primavera. Justo después de terminar mi mes de recuperación, Ethan apareció inesperadamente. No entró, el portón permaneció cerrado. Solo se quedó afuera esperando por mucho, mucho tiempo. No se fue hasta la madrugada, pero al día siguiente, cuando salí a recoger la leche, lo vi otra vez. Era principios de invierno y él solo llevaba un abrigo delgado. Yo, en cambio, iba envuelta en una bata acolchada de mi abuela, temerosa del frío como siempre. Verás, siempre fuimos personas de mundos distintos. Los vecinos lo miraban con curiosidad, vacilando al pasar. Después de todo, no era común ver a alguien tan apuesto y bien vestido en un pueblito como el nuestro. Pero yo solo lo miré una vez antes de apartar la vista. Cuando era joven, me dejé llevar por su apariencia, tan tontamente cautivada que me casé sin dudarlo. Pero el matrimonio, como el agua, tiene una temperatura que solo uno puede sentir. Yo elegí ese camino y acepté todo lo que vino con él. Ethan no dijo una palabra, pero me siguió todo el trayecto. Después de recoger la leche, compré el desayuno, di un rodeo y regresé. Aún así, me siguió. Cuando por fin llegué al portón, habló. Emily, me llamó por mi nombre. No me detuve. Empujé el portón y entré, dándome vuelta para cerrarlo tras de mí. Pero él avanzó rápido y levantó la mano para bloquear la puerta. Sarah se casa en primavera, dijo. Nunca fui de hacer escenas. Ni siquiera había discutido realmente con alguien antes, pero en ese momento, exploté. Le lancé la botella de leche tibia directo al rostro, su costoso abrigo de lana y el suéter de cachemira debajo quedaron empapados y manchados. Parecía atónito, frunciendo el ceño profundamente. Ethan Grant, le dije, si ella se casara contigo en primavera, tal vez todavía te respetaría como hombre. Pero tal como están las cosas, claramente no la amas tanto. Después de todo, si realmente quisieras casarte con ella, habrías renunciado a tu puesto como heredero de la familia Grant y lo habrías hecho. Pero no lo hiciste. Lo que dije era solo una verdad a medias. Él no amaba tanto a Sarah, al menos ya no. Pero no era porque no pudiera renunciar a su estatus. Era porque los sentimientos que alguna vez tuvo por ella se habían desvanecido hacía mucho, desde que yo quedé embarazada. Ethan realmente pensó por un momento que los tres podríamos formar una familia. Enterró la parte más sucia y egoísta de sí mismo muy dentro, sin intención de dejarla salir a la luz. Una vez cruzó una línea con Sarah en una noche solitaria en el extranjero, por lástima y debilidad. Hizo promesas sobre hijos y matrimonio en un momento de culpa e impulso, pero pronto se arrepintió. Aún así, Sarah me lo contó, y cuando lo hizo, no lo dudé. Terminé con el embarazo. Y cuando Ethan se enteró de que el bebé ya no estaba, solo tuvo un pensamiento, que nunca podría retenerme. Como una rosa que cae, una vez caída, se ha perdido para siempre. Sin embargo, en nuestro antiguo hogar, había rastros míos por todas partes. La ama de llaves aún hablaba sin pensar. A la señora Grant le gusta esto, la señora Grant dijo aquello, si la señora Grant supiera. Y Ethan, cada noche al volver a casa a las 6, aún esperaba, aunque sabía muy bien que yo ya no estaba, que fuera yo quien lo recibiera. Solía pensar en mí como agua tibia, siempre templada, siempre presente, siempre común. Pero una persona no puede vivir sin agua. Recordaba a menudo nuestra última cena juntos, como me veía tras un sorbo de vino de frutas, el color del labial que usé esa noche, había sido hermoso. A menudo se preguntaba si, durante esa caminata, me hubiera tomado de la mano o abrazado por detrás, si me hubiese llamado, cariño, solo una vez, me habría ablandado, le habría dado otra oportunidad. También se preguntaba si aquel día bajo la lluvia torrencial no hubiera olvidado ir por mí, si hubiera aparecido cuando lo prometió, ¿habría terminado distinto nuestra historia? Pero pensarlo ahora no tenía sentido. Todo lo que podía hacer era obligarse a seguir adelante. Yo seguía soltera. Había rechazado a muchos pretendientes porque alguna vez lo amé tanto que no pude dejar que nadie más entrara en mi vida, al menos por mucho tiempo. Él seguía visitando 1 o 2 veces al año, pero en la 9ª visita, la misma escena se repitió, solo que esta vez el protagonista masculino de esa historia ya no era él. Ese día llovía fuerte, como el día que olvidó ir por mí. Pero esta vez, el hombre de la historia no cometió el mismo error que Ethan. En medio del aguacero, el coche del hombre se detuvo con firmeza. Yo estaba bajo el alero de un edificio cercano, refugiándome de la lluvia cuando vi el coche acercarse. Instintivamente me moví para correr hacia él, pero él de inmediato levantó la mano, indicándome que me quedara donde estaba.
Luego salió del coche él mismo, caminando bajo la lluvia sin dudarlo, completamente empapado mientras iba a buscar un paraguas. Se movió rápido, dirigiéndose hacia mí con urgencia. Cuando abrió el paraguas, lo inclinó completamente hacia mi lado, protegiéndome de la lluvia mientras me guiaba hacia el coche. La distancia eran solo 2 o 3 pasos, casi nada, pero no permitió que me mojara ni un poco, prefirió empaparse él. Ethan estaba en su coche viendo toda la escena. Los limpiaparabrisas barrían el cristal con movimientos mecánicos rápidos, pero afuera, el mundo entero estaba tragado por la lluvia. El coche que me llevaba se perdió entre la tormenta, desapareciendo por la carretera. Aquella lluvia de años atrás, cuando Ethan me olvidó bajo la tormenta, ahora había vuelto, cayendo con toda su fuerza sobre él. Ethan soltó una risa amarga y vacía. Encendió el motor, dio la vuelta al coche y se alejó a toda velocidad, cortando la cortina de lluvia como una flecha lanzada desde un arco. En ese instante fugaz, creyó ver a la versión joven de mí misma, cuando recién nos habíamos comprometido. A su madre no le agradaba, pero su abuela me adoraba. En nuestra ceremonia de compromiso, su abuela me llevó aparte y dijo: Emily, si Ethan alguna vez te trata mal, ven a decírselo a la abuela. Yo te defenderé. Así que entonces, cada vez que él me molestaba y me hacía sonrojar, siempre lo amenazaba: se lo voy a decir a tu abuela. Él sonreía suavemente al recordarlo, y luego pensó en nuestra noche de bodas. Lloré del dolor, y él me abrazó, consolándome con dulzura. Incluso bromeó: ¿por qué no dijiste que se lo ibas a decir a la abuela? Esa vez lloré y reí, furiosa y avergonzada, y me lancé sobre él, mordiéndole el hombro con frustración. Él se inclinó, me envolvió con fuerza entre sus brazos, y yo finalmente cedí, cerrando los ojos en silencio bajo él. Ethan por fin lo entendió. Se había enamorado de mí desde la primera vez que nos vimos, solo que no lo comprendió hasta que ya era demasiado tarde. Siempre es así, la gente suspira y llora cuando las flores caen, pero rara vez las valora cuando están en plena floración. El año después de nuestro divorcio, todas las rosas del jardín de nuestra casa conyugal se marchitaron. Pero a 1000 kilómetros de distancia, en el patio de mi abuela, las rosas aún florecían con todo su esplendor. Por más radiantes que fueran esas flores, ya no le pertenecían a él. Ethan levantó el rostro hacia el cielo, temeroso de que, si no lo hacía, las lágrimas cayeran delante de todos. Y así, en medio del aguacero implacable, en el comienzo de la nueva vida que ya había abrazado, la historia llegó a su fin.